Docentes 2.0, pionero en la conexión tecnológica educativa a nivel mundial, que está cambiando el paradigma educativo tradicional, presenta la revista tecnológica educativa Docentes 2.0, con cobertura internacional, indexada, de acceso abierto, revisada por pares y publicada por el grupo Docentes 2.0 C.A, que tiene como objetivo elevar el perfil de la investigación en el marco de la tecnología de aprendizaje, apoyando la investigación que develan las nuevas prácticas y tendencias que contribuyen al desarrollo de los nuevos paradigmas. En la revista tecnológica educativa Docentes 2.0 se publican artículos científicos, destacándose las áreas de tecnología, educación, neurociencias, robótica, ingeniería y medicina. La revista tecnológica educativa Docentes 2.0 hace la convocatoria para publicar en la siguiente edición, con solo cumplir con 1. Ir al sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 2. Descargar la plantilla para artículo o ensayos. 3. Realizar el manuscrito utilizando la plantilla descargada. 4. Registrarse en el sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 5. Subir el manuscrito. 6. Esperar la aprobación. 7. Una vez aprobada, abonar el arancel correspondiente, de acuerdo a la cantidad de autores. 8. Esperar el proceso de arbitraje por pares. 9. Atender las sugerencias de corrección. 10. Subir las modificaciones del manuscrito y listo, el artículo está apto para ser publicado. Además, te recordamos que el grupo Docentes 2.0 C.A firma convenios científicos con instituciones de educación superior, tanto a nivel nacional como internacionales, lo cual permite concretar acciones de intercambio de material científico, desarrollo de proyectos de investigación en cooperación internacional, organización de conferencias, seminarios y otras actividades conjuntas que contribuyen a elevar la calidad académica de las instituciones que participan. ¿Tienes dudas? Contacta con nosotros. Recuerda que puedes enviar un mensaje a través del correo electrónico contacto@docentes20.com. Te esperamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por favor, necesitamos que nos informen si nos escuchan y nos ven con claridad y nitidez a través del chat.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches para la distinguida audiencia que nos acompaña. Sean todos cordialmente bienvenidos a la Universidad José Antonio Páez. En nombre de los ingenieros Franca Rivaldi y Enrique Vivas, miembros del Consejo Directivo de nuestra Casa de Estudios, de sus autoridades rectorales universitarias, de su personal administrativo y sobre todo de su estudiantado de pregrado y posgrado, queremos expresar nuestro orgullo de poder estar hoy realizando esta actividad en representación de una institución muy joven, una institución de gestión privada, de educación universitaria, de gestión privada venezolana, que apenas ha alcanzado 27 años, pero que desde sus inicios formó o ha formado un capital humano en áreas de conocimiento de la ingeniería, de la arquitectura, de las ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias de la educación y ciencias jurídicas y políticas, tanto en el nivel de pregrado como el de posgrado, ofreciéndole al país la formación en 17 carreras a nivel de pregrado y 15 grados académicos en especializaciones, maestría y doctorado en el nivel de posgrado. Desde sus inicios, nuestra universidad fue una respuesta para el contexto socioeconómico del momento, pero también en ese momento de su creación estábamos apenas en la primera década de la era digital y por eso inmediatamente nuestra casa de estudios ofreció la oportunidad a su personal docente de incorporarse a las demandas de lo que se denominaban las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a través de la Dirección de Nuevas Tecnologías y que hoy, convertida en la Dirección General de Servicios Telemáticos, pues enfrenta o apoya a nuestro personal docente y nuestro estudiantado con lo que se llama las tecnologías disruptivas. Pero igualmente, nuestra universidad también desde su creación creó la Dirección de Investigación en el entendido de que la universidad está para crear conocimiento. Y en esa misma dirección, nuestra institución ha establecido dentro del marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ha establecido alianzas de colaboración, de cooperación interinstitucional con organizaciones como la que hoy tenemos concretada en esta actividad. Tenemos una alianza con la organización Docentes 2.0, una organización que tiene ya 14 años apoyando al personal, a los profesionales que bien por formación o por vocación se dedican a la docencia, se dedican a educar. Tienen en sus manos, como decía el presidente Nelson Mandela, el arma más poderosa para cambiar el mundo, que es la educación. Preocupada esta organización Docentes 2.0 por el devenir de la educación, su lema es construir un mundo mejor. ¿Qué mejor y significado, qué mejor finalidad que ese futuro, estar pendiente del futuro, repito, a través de la educación? ¿Y quién está al frente de esta organización desde sus inicios, como decía, hace 14 años? Una mujer extraordinaria. Y digo extraordinaria porque su profesión es ser ingeniero de sistemas. Ingeniero de sistemas y que ha aprovechado su formación para construir una plataforma tecnológica con base educativa, precisamente para apoyar a los profesionales
que no tenemos esa formación, que no tenemos esa capacitación, esa competencia cognitiva, procedimental, pero sobre todo actitudinal para construirla y poder lograr que desde países distintos, desde ubicaciones totalmente distintas, podamos estar en un momento, en un mismo espacio, en un mismo tiempo, a través de esta plataforma que es Docentes 2.0. Pero a mí lo que más satisfacción en lo personal, y me disculpan, me satisface y me llena de orgullo, es que ella es una venezolana. Es una venezolana embajadora ante el mundo y que nos anda diciendo, que anda evidenciando, demostrando la calidad de su formación y por tanto la calidad de la formación que se da en la educación universitaria venezolana. Me refiero a la doctora Ruth Marina Mujica Sequera. Amigas, yo creo que son pocas las palabras que yo pudiera decir de usted. Usted con su empeño y su, más que preocupación, con su ocupación de la educación, esa materia, de ese proceso social educativo, usted hace una labor muy encomiable, porque sabemos que precisamente los nuevos docentes, los docentes del futuro, una de las competencias que deben demostrar es las competencias tecnológicas. Y allí usted es un puntal, con sus webinars, con los eventos, con sus setups, sus congresos semestrales, ¿verdad? Ya vamos en el 12º, se realizó en septiembre pasado. Y son esas actividades, esos congresos, esos eventos, lo que yo denomino un extraordinario banquete académico. Disfrutamos de todo, de compartir todo ese conocimiento, esa densidad de información y de experiencias vividas por investigadores en distintas partes del mundo, sin, ¿verdad?, tener nosotros que hacer otra cosa que conectarnos ¿a dónde? A Docentes 2.0, como lo estamos haciendo en el día de hoy. Amiga doctora Ruth, bienvenida a nuestra casa de estudio, bienvenida en nombre de toda esta distinguida audiencia que nos acompaña esta mañana para también, ¿verdad?, en respuesta a nuestra invitación de compartir este extraordinario banquete académico que estoy segura va a constituir este webinar. Buenos días, doctora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes que están conectados y a aquellos que no han podido conectarse a tiempo. Agradecida como siempre con nuestra gran amiga, la doctora Páez, con la universidad por confiar en nosotros, con el ingeniero Franca por brindarnos abrir sus puertas de esta majestuosa casa de estudio para poder ofrecer, para poder enriquecer un poco más el quehacer pedagógico a nivel internacional. No me queda más que decirle, querida amiga, que ojalá nos dé el tiempo, la oportunidad de abrazarnos, de conocernos personalmente, para agradecerle cada uno de sus esfuerzos, de cada uno de sus conocimientos, de sus experiencias que hemos vivido a través de la distancia. Así que muchísimas gracias, profe, de nuevo por esta invitación. ¿No? Y hoy vamos a hablar, doctora, de dos palabras, dos términos que están sumamente imbricados. Casi pudiera decir que uno no existe sin el otro, y es investigación y tecnología ahora, ¿verdad? Estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Y aun cuando decimos que es la tendencia hacia el futuro, lo leemos, ¿verdad? Los estudiosos de la perspectiva nos dicen que la inteligencia artificial estará allí presente, siempre en educación. Pues, ¿cómo utilizarla? ¿Cómo usarla? ¿Es útil para la investigación? ¿En qué medida lo es? Un término que sabemos es de la década, mediados de la década de los 50 en el siglo pasado, ¿verdad?
en una conferencia en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos, y que aun cuando no tuvo esa connotación actual, pues la inteligencia humana, la curiosidad innata del hombre, esa actitud inquisitiva de buscar el por qué y para qué y cómo de las cosas, pues ha llevado a la evolución que tiene ahorita. Investigación y posgrado, investigación y educación, indudablemente, íntimamente relacionados. Pero le voy a dejar para que el auditorio, ¿verdad?, la audiencia, pues conozca qué nos dice a usted, cómo impulsar nuestra investigación a través de la inteligencia artificial. Usted dice, es clave para el éxito. Sí, señor. Todo así será. su auditorio, entonces, a su disposición. Muchísimas gracias, profe. Bueno, vamos a dar inicio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimada audiencia. Bienvenidos a este majestuoso evento. De nuevo, gracias a la Universidad José Antonio Páez de Venezuela, en especial a mi querida y apreciada doctora Páez, directora de posgrado de la UJAD, por esta valiosa invitación, y a todas las autoridades, docentes, estudiantes y al público en general que está presente el día de hoy. Y sobre todo, gracias por permitirnos proyectar este evento a nivel mundial, que es una gran oportunidad para todos los docentes. Bienvenidos a la presentación titulada Impulsa tu investigación con inteligencia artificial, herramienta clave para el éxito científico. En este webinar vamos a explorar cómo la inteligencia artificial puede revolucionar, transformar cada etapa del proceso investigativo, desde la revisión de literatura hasta el análisis y visualización de los datos. La inteligencia artificial ha transformado diversos campos. La investigación científica no está exenta de él. Las herramientas de inteligencia artificial permiten una precisión y velocidad sin precedentes, ofreciendo nuevas oportunidades para los investigadores de mejorar sus procesos y resultados. Deseo que esta información les inspire a integrar la inteligencia artificial en sus investigaciones para optimizar sus estudios y lograr un impacto más significativo. Y sin más preámbulos, comencemos a explorar estas herramientas claves para el éxito de sus investigaciones. Mi nombre, como ya lo mencionó mi apreciada amiga, es Ruth Mujica. No me gusta hablar mucho de mí, así que les voy a compartir un breve video de mi perfil profesional. Ruth Mujica es una venezolana residenciada en el Medio Oriente desde el año 2010, quien cuenta con una formación profesional en Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas, especialización en Educación a Distancia, maestrías en Software y en Docencia Universitaria, doctorado en Tecnología Educativa y postdoctorado en Ciencias. Ruth Mujica es la fundadora y CEO del proyecto tecnológico educativo Docentes 2.0 y de la plataforma digital Docentes Virtuales. Es directora y editora en jefe de la revista tecnológica educativa Docentes 2.0. Por su destacada labor, ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos, Embajadora Nacional de Venezuela de Reviewer Credits, Embajadora Latinoamericana de la Tecnología Educativa por el Centro Universitario Mar de Cortés, Educador Innovador de Microsoft, la Orden Yacambú en segunda clase, como, además, reconocimientos de universidades a nivel internacional, el más reciente por ser una persona entusiasta, tenaz, impulsadora y colaboradora en la aplicación de las TIC en el quehacer pedagógico otorgado por la Universidad José Antonio Páez. Ruth Mujica
Actualmente ocupa la posición número 4 de árbitros internacionales y la primera posición como árbitro internacional femenina, reconocida por Reviewer Credits. Al presente, ha cumplido múltiples roles, entre los más destacados: árbitro científico, asesor metodológico, jurado de tesis, jurado experto, asesor académico, gerente pedagógico, editor y coeditor de revistas científicas, asesor tecnológico y científico. A la fecha, ha escrito más de 2.000 artículos tecnológicos educativos, un poco más de 50 publicaciones científicas, 4 libros y ha participado en más de 200 revisiones por pares. Ruth Mujica es una reconocida conferencista internacional, columnista en periódicos de Sudamérica y en el Medio Oriente, coach educativa, terapeuta sistemática en programación neurolingüística y psicología transpersonal. Sus mentores la describen como una investigadora tenaz, visionaria, así como profundamente humanista, comprometida con la educación para la vida. Tal como ella señala, es pertinente recordar que la educación comienza en el hogar, continúa en la escuela y consolida a lo largo de la vida. Bueno, podemos iniciar este hermoso webinar sustentando que la inteligencia artificial se ha vuelto una herramienta importante en la investigación científica, debido a sus capacidades para procesar grandes volúmenes de datos y extraer patrones que difícilmente serían detectados manualmente. La inteligencia artificial facilita la extracción de conocimientos a una escala sin precedentes, ahorrando tiempo y recursos. Para los investigadores, las herramientas de inteligencia artificial representan un aliado en el análisis de datos, en el proceso de toma de decisiones basados en evidencia, desde el aprendizaje automático hasta el proceso de lenguaje natural. La inteligencia artificial amplifica el alcance y la precisión de los estudios científicos. La inteligencia artificial también permite explorar áreas innovadoras de investigación, desarrollando nuevos modelos y teorías de campo como la medicina, la ingeniería y las ciencias sociales. Gracias a la automatización de tareas repetitivas y complejas, los investigadores pueden enfocarse en preguntas de investigación más complejas y en la interpretación de resultados. Integrar la inteligencia artificial en la investigación no solo mejora la eficiencia, sino también expande las posibilidades metodológicas, permitiendo explorar datos de una forma que antes no era posible. Estas herramientas son sin duda una inversión hacia el futuro de la ciencia y la innovación. Bueno, profesora, todos, por favor, tomen papel y lápiz porque traigo muchas herramientas y vamos a iniciar con ellas. Las primeras tenemos las herramientas de análisis de datos basadas en inteligencia artificial, que ofrecen soluciones eficaces para la investigación científica. Estas plataformas permiten analizar grandes conjuntos de datos rápidamente, identificando patrones y generando modelos predictivos. Entre ellos les traigo los siguientes: IBM Watson, que es una plataforma de inteligencia artificial diseñada para analizar grandes volúmenes de datos y facilita la toma de decisiones en diversos sectores, como la salud, la finanza y la educación. Por ejemplo, es ampliamente utilizada en medicina para el análisis complejo. Tenemos una segunda aplicación que es RapidMiner, que es una plataforma en ciencias de datos y análisis predictivo
que permite a los usuarios crear y optimizar el modelo de aprendizaje automático sin requerir conocimientos avanzados en programación. Además, facilita el proceso de preparación de datos, modelos, evaluación y despliegue de modelos, proporcionando una interfaz intuitiva y visual que hace accesible el análisis avanzado de datos y la creación de modelos predictivos ajustados a las necesidades específicas. Tenemos una tercera que es Google Cloud AI. Es un conjunto de herramientas y servicios de inteligencia artificial en la nube que facilita a las empresas y desarrolladores construir, entregar y desplegar modelos de aprendizaje automático, por supuesto a gran escala. Brinda acceso a los modelos preentrenados y herramientas de aprendizaje automático, útiles para los investigadores en cualquier etapa de sus estudios. Estas herramientas no solo mejoran la precisión de los datos, sino que también reducen significativamente el tiempo de análisis. Continuamos con las siguientes herramientas. Tenemos la siguiente: escribir y revisar artículos científicos. Estas pueden ser un gran desafío. Hablo de las herramientas con inteligencia artificial. Estas plataformas ayudan a mejorar la gramática, la claridad y la cohesión de los textos académicos, y entre ellas les presento el día de hoy Grammarly, que es una herramienta de escritura asistida por inteligencia artificial, que ayuda a mejorar la gramática, la ortografía, el estilo, la claridad de textos escritos. Se especializa en detectar errores gramaticales y sugerir mejoras, lo que es fundamental para que los manuscritos sean claros y concisos. Tenemos a Rayful, que es una herramienta de escritura asistida por inteligencia artificial, diseñada especialmente para académicos y profesionales que buscan perfeccionar la precisión y la formalidad de los textos. Por otro lado, ofrece sugerencias específicas para el lenguaje académico, basada en grandes bases de datos de publicaciones científicas. Tenemos también a ProRated Ed, que es una herramienta avanzada de edición y análisis de escritura que utiliza inteligencia artificial para mejorar la claridad, la consistencia y el estilo en textos académicos, profesionales y creativos. Va un paso más allá al proporcionar informes detallados sobre la estructura y el estilo de escritura. Esto permite a los investigadores mejorar la calidad de su redacción, asegurando que el contenido sea coherente y profesional. Continuamos con la próxima clasificación. Consiste en la revisión de literatura. Es importante en cualquier investigación las siguientes plataformas de inteligencia artificial porque ayudan a identificar, organizar y analizar la literatura científica relevante. Entre ellas tenemos Iris.ai. Es una plataforma de inteligencia artificial diseñada para facilitar la investigación académica al ayudar a los usuarios a encontrar, organizar y analizar literatura científica de manera eficiente. Es ideal para generar mapas conceptuales y conexiones entre estudios, ayudando a los investigadores a entender el panorama completo de una área de estudio. Tenemos a Semantic Scholar, que es un motor de búsqueda de literatura académica impulsado por inteligencia artificial.
está diseñado para ayudar a los investigadores a encontrar y analizar artículos científicos con mayor eficiencia. Permite encontrar artículos relacionados con precisión gracias a su capacidad para analizar el contenido de los artículos. Tenemos a Research Rabbit, que es una herramienta de inteligencia artificial diseñada para facilitar la exploración de literatura académica y descubrir conexiones entre investigaciones de manera visual e intuitiva, y es excelente para apoyar y explorar las conexiones entre temas y artículos, lo que facilita la creación de bibliografías más robustas y relevantes. Estas herramientas permiten a los investigadores estar actualizados y encontrar estudios relevantes rápidamente. Continuamos con la siguiente clasificación y tenemos los sistemas de gestión de citas, que son esenciales en la organización de la bibliografía en las investigaciones. Estas herramientas nos permiten almacenar, organizar y citar referencias de manera rápida y eficiente. Entre ellas tenemos Mendeley, que es una herramienta de gestión de referencias y citas. Utiliza inteligencia artificial para organizar referencias y generar citas automáticamente en diferentes estilos. Ofrece una red de colaboración académica, permitiendo a los investigadores compartir y descubrir artículos relevantes. Tenemos a Zotero, una herramienta de código abierto que emplea algoritmos de inteligencia artificial para extraer automáticamente metadatos de artículos y genera bibliografía. Su funcionalidad permite organizar fuentes en carpetas y etiquetas, integrándose con procesadores de texto para facilitar la citación. Y tenemos a EndNote, que es una plataforma avanzada que optimiza la gestión de referencias mediante inteligencia artificial, permitiendo las búsquedas y la categorización de referencias automáticas. Incluye opciones avanzadas para encontrar, organizar y citar literatura en una variedad de formatos. Tenemos a RefWord, que es una herramienta de gestión de referencias en líneas y está diseñada para ayudar a los investigadores y estudiantes a organizar y citar fuentes de manera eficiente. Usa inteligencia artificial para simplificar la recolección y organización de referencias, permitiendo la creación de bibliografías en múltiples estilos. Su capacidad de almacenar y compartir bibliotecas es útil para investigadores colaborativos. Continuamos con la siguiente clasificación y tenemos ahora para quienes realizan investigaciones cualitativas que nos permiten analizar grandes volúmenes de texto mediante inteligencia artificial. Estas plataformas ayudan a identificar patrones y temas en datos cualitativos, como entrevistas o encuestas. Entre ellas tenemos NVivo, que está utilizada para hacer análisis cualitativos de datos textuales que permiten organizar y codificar grandes cantidades de información, identificando temas y patrones de datos de encuestas, entrevistas entre fuentes textuales. Tenemos a AtlasTit, ideal para la minería de opciones, y esta herramienta ayuda a analizar textos complejos, descubrimientos de relaciones y temas en datos no estructurados. Su capacidad para integrar la inteligencia artificial permite analizar las emociones, las actitudes y el contenido de manera profunda. Tenemos a MonkeyLearn, que es una plataforma que emplea algoritmos de aprendizaje automático para análisis de textos y minería de opiniones. Estas nos ayudan a clasificar sentimientos, temas y etiquetas de datos de clientes, usuarios, estudiantes, personas, y son útiles para el análisis de mercado y estudios sociológicos.
Y tenemos a LexiMenser, que es un software utilizado principalmente en las investigaciones académicas. Además, convierte los datos textuales en mapas conceptuales, permitiendo una visualización de temas y conexiones entre conceptos claves y el contenido analizado. Continuamos con la siguiente calificación y es la visualización de datos. Esto es clave para continuar los hallazgos, ya que facilitan la creación de gráficos impactantes y comprensibles. La siguiente plataforma nos ayuda a los investigadores a presentar los datos de manera accesible y profesional. Entre ellos tenemos a Tableau, que se utiliza con inteligencia artificial para optimizar la creación de tableros interactivos, gráficos avanzados, que permite a los usuarios explorar y extender los datos en profundidad. Es muy popular en el análisis de negocio y académico. Tenemos a Power BI, que es una plataforma de Microsoft que permite la creación de visualizaciones personalizadas y análisis predictivo. Su integración nos permite como servicio de software y su capacidad de procesamiento en tiempo real son de gran ayuda y nos permiten altamente la valoración de los hallazgos. Tenemos a Data Robot, que incluye herramientas de visualización avanzada. Esto permite analizar y comprender los resultados de métodos de Machine Learning. Esto es ideal para los científicos de datos que desean explicar modelos predictivos y análisis de tendencia. Tenemos a ClickSense, que utiliza inteligencia artificial para el análisis de datos visual, permitiendo la creación de tableros dinámicos y la exploración de grandes conjuntos de datos en múltiples dimensiones, ideal para el análisis detallado en negocios y ciencias de datos. Continuamos con la siguiente clasificación. En los estudios predictivos existen herramientas que permiten modelar y analizar datos complejos. Estas plataformas son esenciales para los investigadores que requieren análisis estadísticos profundos y modelos predictivos. Tenemos a SPSS, una herramienta muy popular en investigaciones sociales y en el mercado, que facilita el análisis estadístico avanzado y la creación de modelos predictivos a través de una interfaz intuitiva. Tenemos a R, un software de código abierto especializado en el análisis estadístico y gráfico, ampliamente utilizado en la ciencia de los datos y disciplinas académicas. Además, ofrece numerosas librerías que permiten el modelo predictivo y el aprendizaje automático. Tenemos a Python junto con las librerías como TensorFlow o Keras, que es una de las opciones más populares para el modelo predictivo, permitiendo construir modelos de aprendizaje profundos y redes neuronales para resolver problemas complejos. Tenemos también a SAS, una plataforma de análisis de datos y modelados estadísticos que integra inteligencia artificial para optimizar los análisis predictivos en sectores como banca, salud y telecomunicaciones. Es muy conocida por su capacidad de manejar grandes volúmenes de datos. Continuamos. Vamos a hablar ahora sobre el futuro de la inteligencia artificial. En la investigación promete avances aún mayores con herramientas que cada vez serán más accesibles y especializadas. Los investigadores deben prepararse para adaptar estas tecnologías de manera ética y eficaz, aprovechando al máximo sus beneficios.
Hoy podemos reflexionar que el futuro de la inteligencia artificial en la investigación permitirá, primero, la automatización avanzada, ya que permitirá automatizar los procesos de investigación aún más complejos, desde el análisis de datos hasta la redacción de resúmenes y revisiones de literatura, liberando el tiempo para tareas estratégicas. Segundo, aumento de la precisión y rigor científico, dado que mejorará la precisión del análisis, reducción de riesgo y aumento de la reproducibilidad de los estudios científicos, lo que reforzará el rigor de la investigación. Tercero, descubrimiento del conocimiento oculto, puesto que avanzará en la identificación de patrones y correlaciones de datos masivos, abriendo nuevas líneas de investigación y facilitando hallazgos que serían imposibles de detectar manualmente. Cuarto, la colaboración multidisciplinaria, porque facilitará la colaboración entre disciplinas y regiones, integrando datos de diversas fuentes y promoviendo estudios colaborativos a nivel global. Quinto, ética y transparencia en el uso de la inteligencia artificial. A medida que la inteligencia artificial se expanda en la investigación, aumentará la importancia de establecer normativas éticas y transparentes para garantizar el uso responsable de estas tecnologías. Sexto, personalización del proceso de investigación, porque permitirá adaptar metodologías y enfoque a necesidades específicas a cada proyecto o investigador, proporcionando la efectividad y relevancia de sus estudios. Séptimo, innovación en visualización y difusión de resultados. Se espera que las herramientas mejoren la visualización de datos y la comunicación científica, haciendo los resultados más accesibles y comprensibles para una audiencia más amplia. Y por último, la reducción de las brechas de acceso de conocimiento. La inteligencia artificial ayudará a democratizar el acceso a recursos y conocimientos científicos, apoyando a los investigadores a diferentes contextos y aumentando la equidad en el acceso a la investigación. Por ende, la investigación en la inteligencia artificial es una aliada invaluable para quienes buscan innovar en sus áreas de estudio y hacer contribuciones significativas en el conocimiento científico. Algunas advertencias importantes debo resaltar el día de hoy en el uso de la inteligencia artificial en la investigación. Y son, primero, riesgo de dependencia. Confiar excesivamente puede reducir el análisis crítico humano, lo que podría llevar a aceptar resultados sin ninguna evaluación adecuada de su precisión y contexto. Segundo, sesgos de datos y modelos, ya que puede replicar y amplificar sesgos presentes en los datos de entrenamiento, lo cual afecta la imparcialidad y precisión de los resultados, lo cual podría llevar a conclusiones sesgadas. Tercero, privacidad y seguridad de los datos. El uso de los datos personales o confidenciales en herramientas requiere estrictas medidas de privacidad y seguridad para evitar filtraciones y proteger los derechos de los individuos involucrados. Cuarto, la falta de transparencia en los algoritmos. Muchos modelos, especialmente las redes neuronales profundas, son cajas negras, lo que significa que es difícil entender cómo se generan los resultados, reduciendo la confianza y la replicabilidad en los estudios. Quinto, la posibilidad de errores automatizados.
Ojo con esto, los errores en los modelos pueden llevar a decisiones erróneas si no se revisan adecuadamente, afectando la validez de los resultados de la investigación. Sexto, dilemas éticos. Es esencial, es fundamental considerar el uso ético de las investigaciones sensibles, especialmente en las áreas como medicina, ciencias sociales, donde los impactos pueden ser significativos para la sociedad. Séptimo, actualización continua de herramientas. La tecnología avanza rápidamente, señores, lo que obliga a los investigadores a actualizarse constantemente sobre las herramientas, metodologías para así evitar el uso de un sistema obsoleto. Y por último, el requerimiento de recursos y costos. Por supuesto, la implementación de la inteligencia artificial en la investigación puede requerir altos recursos computacionales y económicos, lo que limita su accesibilidad a ciertos investigadores o instituciones. Bueno, para finalizar, podemos reflexionar que la integración de las herramientas de inteligencia artificial en la investigación representa una oportunidad sin precedentes para expandir el avance y la profundidad del conocimiento científico. Al automatizar procesos complejos y ofrecer análisis avanzados, ya que permite a los investigadores concentrarse en preguntas de investigaciones más ambiciosas y explorar patrones y correlaciones que de otro modo requieren o están ocultos. Sin embargo, este avance también plantea desafíos éticos y metodológicos que exigen una revisión y una reflexión continua. Es importante que los investigadores mantengan una postura crítica, balanceados en los beneficios con las necesidades de una interpretación humana rigurosa para evitar una dependencia excesiva. Además, se debe asegurar que los modelos sean transparentes, imparciales y éticos. Todo esto es importante para conservar la integridad científica y fomentar la confianza en los hallazgos generados por estas tecnologías. La inteligencia artificial aplicada correctamente no solo optimiza la precisión y eficacia, sino que democratiza el acceso de herramientas avanzadas, promoviendo la equidad en la investigación global. A medida, señores, que avancemos, la clave estará en adoptar estas tecnologías con una visión ética y una mente abierta, considerando siempre el impacto a lo largo del camino de cada innovación en la sociedad y en el futuro del conocimiento. Gracias, señores, por su atención. Los invito a explorar e integrar la inteligencia artificial en sus investigaciones con responsabilidad. Recuerden que la educación comienza en el hogar, continúa en la escuela y se consolida a lo largo de la vida. Muchísimas gracias a todos los que están presentes. Apreciada doctora, quedo atenta a sus valiosas interrogantes. Muchísimas gracias. Bueno, doctora, como esperábamos, nos ha hecho usted evidente todo el avance tecnológico que hay en la actualidad para apoyar la función investigación en las instituciones educativas, particularmente en las instituciones de educación universitaria, en las cuales no solo es la docencia y la extensión, sino también la investigación. Usted nos ha dado un paseo por cada una de las etapas, vamos a decir así, en las que transcurrimos cuando realizamos un proceso de investigación. Pero además nos ha hecho evidente
cómo al nosotros desempeñarnos como docentes, tenemos que actualizarnos constantemente. No en balde, entonces, escuchamos las campanadas del futuro que nos dicen que una de las tendencias también es aprender permanentemente, aprender, educarnos durante toda la vida. Pero además, creo que lo fundamental es decirnos que nunca, a pesar de los años, la experiencia, nunca hemos llegado. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que aprender. E indudablemente, ¿cuántas preguntas, doctora, podemos formularle? Porque el chat está lleno de muchísimas preguntas. Tenemos 175 personas conectadas en este momento, representando a 9 países. Aquí tenemos docentes de Dominicana, de la República Dominicana, de Panamá, de Perú, de Cuba, de Colombia, de México, de Argentina, de Ecuador y obviamente de nuestro país, Venezuela. Eso demuestra el interés que tiene esta audiencia por esta temática. Y bueno, aquí pudiéramos resumir algunas preguntas que creo cuando usted abordó el futuro de la inteligencia artificial en la investigación y dio algunas, comentó las advertencias, los aspectos en los que nosotros debemos cuidarnos para no incurrir pues en un uso abusivo o un mal uso de ella, pudiera de alguna manera haber respondido. Pero, ¿cuántas preguntas le voy a formular? Dígame, ¿cuántas? Vamos a intentarlo con 3, profe. Vamos. Que el tiempo apremia. Bueno, fíjese, hay una pregunta que la formula Sergio Lara. Sergio es de México, y su pregunta es: ¿en qué medida la inteligencia artificial contribuye en la toma de decisiones en una investigación más allá del análisis y el procesamiento de datos? Interesante pregunta, profe. Gracias, Sergio, por la pregunta. Fíjese que esta es una de las inquietudes, considero yo, a nivel internacional. La inteligencia artificial puede generar, una gran cantidad de información. De hecho, puede generar hasta un informe de investigación si nosotros le damos sus pautas, sus estructuras. El detalle está que él puede generar por la base de datos que tiene acceso, pero realmente no es una información que nosotros estamos generando. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque viene el plagio, viene la generación de información inadecuada, porque realmente no sabemos si es válido, la generación de datos sesgados, de los hallazgos que no podemos verificar si realmente existe. Así que hay mucho cuidado con esto. He tenido la oportunidad de corregir tesis, de corregir artículos, de corregir tesinas, TFM, y la mayoría está siendo generada por inteligencia artificial. Mucho cuidado con esto, porque esto puede ser aplazado o rechazado por las instituciones educativas. Mucho cuidado con esto. Así que no se debe perder el pensamiento crítico, la humanización del contenido y si realmente los datos existen. Muchísimas gracias, profe, por la pregunta. Bueno, en su respuesta, doctora Ruth, también arropó algunas preguntas que tienen que ver con el pensamiento crítico. Y hay una que va con una solita. Esta no me la cuente, por favor. Esta no es una de las 3. Pero hay muchísimas que están preguntándole, ¿esas herramientas que usted mencionó son gratuitas? Bueno, eso también es parte del proceso, Existen herramientas de las que nombré que son gratuitas, pero son limitadas,
Está la versión Pro, que extiende un poco más el análisis de datos, ¿ok? Se pueden descargar, pero la mayoría no tiene extensión a las bases de datos donde pueden encontrarse más información. Si hay, la mayoría las pueden descargar o de manera gratuita, ¿ok? Pero con limitaciones. Lo importante acá es saberlas utilizar. Lo importante acá es educarse, alfabetizarse para, en este caso, los docentes puedan detectar cuando un contenido científico, un paper, una investigación, una tesis, un TFM, esté generado con inteligencia artificial o ha sido humanizado. Existen gramáticas que nos pueden comprobar eso. Existen palabras claves que son generadas, muletillas, por la inteligencia artificial. Entre unas de ellas, crucial. Esto es una muletilla de inteligencia artificial. Así que mosca con esto. ¿Mi doctor? Ajá. Usted, muy bien, me encanta cómo está respondiendo porque va dándole respuesta a otro. Sí, ya. Y eso no Ya se pasa, agata la respuesta, las preguntas. pero no me da cuenta todavía. Están en Ok. español esas herramientas. Ahí dice, están en español esas herramientas. Hay en español y hay en inglés. Existe la modalidad de cambiar, de switchar los lenguajes. Ajá, pues muy bien. Vamos a empatar otra. No, esta no la vamos a empatar. Esta es de Mariana Guzmán, también es de Venezuela. Mariana le pregunta, doctora, ¿cuáles son los principios más importantes a tomar en cuenta para hacer un uso ético de la inteligencia artificial? Bueno, le hemos platicado en otros webinars también, ¿ok? Recuérdense que lo ético parte no solamente de la máquina, porque la máquina ha sido programada por un humano, ¿ok? Lo ético para nosotros es saber, ser honestos con nosotros mismos, de que la información, el contenido, la investigación está siendo relevante y que los hallazgos, los sesgos han sido generados en tiempo real y que son palpables, que nosotros como investigadores lo estamos realizando, ¿ok? Tengo ejemplos vivos, ¿ok? De que se han generado datos que cuando nosotros lo leemos no va con la investigación, pero el estudiante no se da cuenta o el investigador no se percata de que esos datos no va con la investigación. Eso parte de la ética, parte de nosotros mismos como personas, ¿ok? De utilizar una herramienta y decir, tomar nuestro derecho de autor, eso también parte de la ética, ¿ok? El plagio, de tomar, de citar incorrectamente, nos estamos tomando el derecho de autor de otras personas o investigadores. Así que mucho cuidado con este tipo de herramientas. La ética, los valores comienzan con nosotros. Gracias, profe. Sí, gracias a usted, gracias a usted. Bueno, aquí tendríamos como una pregunta, pues esta así como que es la tercera de la que usted me dijo. Dígame. La fórmula, dos personas coinciden, por lo menos en el principio o en la inquietud que subyace la pregunta. La fórmula Luis Carrasco, que no dice de dónde es, y Betty Ferrer de Venezuela, ¿verdad? Dice, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial podrá ser relevante para toda investigación? La segunda allí, ¿cómo se verá la inteligencia, el uso de la inteligencia artificial en 20 años? ¿Usted cree que se mantendrá o desaparecerá?
Respondo a la segunda primero, ¿ok? Muy bien. La tecnología avanza, mi doctor. La inteligencia artificial ahorita, en este momento, es el boom, ¿ok? Más adelante, el futuro, puede ser un día, 2 días, puede cambiar. Puede venir otro software, otra aplicación, otro llamamiento, pero integra inteligencia artificial. Esto no es nuevo, esto viene de hace años, profe. Lo que pasa es que se crean otras versiones, se mejora la versión y es mucho más potente. Ejemplo, ChatGPT comenzó y no, había muchos sesgos, muchas limitaciones. No tenía acceso a información hasta el 2021, ¿correcto? No podía generar o reflejar información contemporánea, y cuando se realizaban búsquedas, la información era obsoleta o no existía porque la generaba el robot. ¿Ok? Ahora, ChatGPT hasta hace traducciones, que antes no lo hacía. Por eso le digo, entre 5 o 20 años va a estar mucho más potente. Esto no va a desaparecer. Esto va a avanzar. Los que vamos a desaparecer somos nosotros si no nos actualizamos. Nos vamos a quedar desfasados. ¿Por qué? Porque la tecnología está alrededor de nosotros constantemente. Fíjense dónde estamos conectados. Estamos en diferentes puntos a nivel mundial. Necesitamos dinero. ¿Qué necesitamos? Una tarjeta que tiene un chip. Y vamos a un cajero a sacar. O simplemente ya a través de una aplicación en el teléfono, pago. Estamos rodeados de inteligencia. Estamos rodeados de tecnología. Somos nosotros que debemos actualizar. Debemos actualizar nuestro software. Debemos seguir avanzando. La primera pregunta, creo que era la tercera, usted la cuarta. Bueno, ¿cómo será? ¿Hasta qué punto? Nosotros lo vamos a determinar. Nosotros como personas, como investigadores, con ética, con valores, debemos decidir cuándo una información es correcta o incorrecta. Cuando los docentes se den cuenta y valoren, ¿ok?, que el pensamiento crítico del ser humano no puede perderse. Una cosa es que nosotros tengamos estudiantes que tengan acceso a tecnología y para hacer una actividad fácil podemos utilizar la tecnología. Sí. Pero nosotros, los docentes, debemos estar actualizados y aprender a detectar, ¿ok?, todas estas percances o limitaciones para poder seguir adelante. Una de las herramientas, me gustaría comentarles rápidamente, que pueden utilizar los profesores para detectar si un artículo ha sido generado con AI, es AI Detector. ¿Ok? AI Detector. Estos pueden subir el contenido, el archivo, ¿ok? Y él genera un informe y le dice la cantidad de contenidos generados con AI y la cantidad de texto humanizado. Creo que sería una gran ayuda para la parte de la investigación poder seguir avanzando de esta manera. Gracias, profe. Usted allí respondió como 6 o 7 preguntas. Yo estaba diciendo, ¿cómo detecto el plagio? Y usted ve que usted es muy perceptiva. Bueno, penúltima de mi parte. Doctora, sí, su opinión. ¿Inteligencia humana o inteligencia artificial en investigación? Bueno, en investigación y en todas las actividades educativas. Sí. Bueno, yo creo que actualmente, profe, la inteligencia artificial va ligada a la inteligencia humana. Recuérdense que ellas no se programan solas. Nosotros los ingenieros somos los que le damos las órdenes a través de comandos, a través de los prompts, ¿ok? Que se genere una información. Las conectamos, hay conexiones, hay redes atrás de estos usuarios finales
que nos permiten conectar las bases de datos de diferentes instituciones o localizaciones para generar una información. Entonces, yo le respondo, yo creo que inteligencia humana es la que predomina y seguirá predominando ante la tecnología. Somos nosotros, los humanos, los que le damos la orden a que se genere una respuesta a una máquina. No es la máquina. Gracias, profe. Gracias a usted, gracias a usted. Coincidimos, ¿verdad? Es cierto, todo lo que ha avanzado, no solo en tecnología, ¿verdad? Es producto simplemente de esa inteligencia del hombre, de esa, como digo yo, curiosidad innata, de ese espíritu de búsqueda. Y yo digo más allá, yo digo en educación sobre todo, el espíritu de servicio, de servir al otro, de servir al ser humano que se educa, el que va a la escuela precisamente a pertrecharse, a buscar esas herramientas que le permitan incrementar su pensamiento crítico, su pensamiento abstracto, la manera, digo yo, de aprovisionarse, a pertrecharse de las herramientas que le permitan servir a su sociedad. No aprender solo para ellos, sino aprender para beneficio de la sociedad a la cual él pertenece y para la cual se está formando. Sí, bueno, yo creo, doctora, que toda la audiencia está muy, pero muy satisfecha de haberla escuchado en esta mañana. Creo que ha valido la pena. Usted, estamos seguros de que iba a llenar todas esas inquietudes que tienen los docentes, en este caso como hemos tenido hoy de 9 países y muchos más que por diversas ocupaciones no pudieron conectarse hoy, pero que se van muy bien, muy nutridos, muy alimentados, hagamos ese símil, desde el punto de vista de la actualización de esta información que hemos recibido hoy para apoyarnos y para concienciarnos de cuánto posiblemente nos falta por aprender en esta materia tecnológica. Desde la Universidad José Antonio Páez, desde nuestra gran Universidad José Antonio Páez, universidad que el último ranking Alfred Doyer Scientific Index nos colocó como la primera de la región central venezolana. Sí, tenemos, y desde con ese orgullo y con el orgullo de mantener, de sentir que estamos haciendo lo correcto cuando suscribimos las alianzas con estas organizaciones, sobre todo con la organización de la cual usted es su CEO, su fundadora, y ese motor, esa motivación, ese impulso, esa perseverancia, esa tenacidad que la caracteriza y que permite que cada día, este no es el último webinar del año de Docentes 2.0. Invitamos a nuestra distinguida audiencia a que sigan en la página de esta organización, ¿verdad? www.docentes20.com para que estemos en la cresta de la ola, en el estado del arte de lo que es la tecnología como apoyo a la educación. Supremamente agradecida, doctora Ruth. Sé que ese es el sentimiento de todos. Un gran abrazo también para usted, para su familia, ¿verdad? Para su esposo, para su hija y para todo ese equipo que lo acompaña. Y sobre todo, que Dios le siga dando ese espíritu de servicio y mucha vida y salud para que siga orientándonos en esta materia. Amén. Gracias, profe. Gracias por sus buenos deseos. Me están comentando por acá el equipo que hay personas que tienen inconvenientes, sobre todo las personas de Cuba, ¿ok? Atento a las personas de Cuba. Por favor, pueden tomar una captura de la pantalla, enviar sus datos a contacto@docentes20.com. Las demás personas, por favor, agradeciendo de todo corazón, verifiquen bien sus nombres, todos sus datos, para que su certificado pueda ser generado correctamente, ¿ok? Una vez que se genere, no se puede eliminar para volver a crearlo. Esto es automatizado, así que por favor se los agradecemos, ¿ok?
Cuba son los únicos que tienen restricciones para entrar al formulario. Envíen la captura de pantalla con sus datos a contacto@docentes20.com. El certificado va a ser enviado a partir del día martes. ¿Por qué? Porque necesitamos verificar sus datos antes de ser colocados en la plataforma y generados. Agradezco de nuevo a la universidad, a mi querida amiga, la doctora Páez, y a todos ustedes por estar aquí presentes el día de hoy. Como lo comentó la doctora, quedan todavía eventos por vivir, por experimentar, así que síganos acá en el canal de YouTube o a través de las redes sociales. Un fuerte abrazo para todos, feliz días, feliz tarde, feliz noche. Fuerte abrazo, profe, bendiciones. Igualmente, doctora, nos vemos pronto, Dios mediante. Dios mediante, se nos cuidan. Por estar con nosotros hoy en la mañana. Sabemos que nos Siempre. vamos henchidos de satisfacción por haber estado esta mañana, esta tarde, esta noche con usted. Muchísimas gracias. Igual para y mí. bueno, con mucho placer. cariño siempre estamos atentos. Un saludo para todos. El certificado de este majestuoso evento será enviado el día de mañana a las personas que han seguido los siguientes pasos: inscripción, participación en el chat y validación de sus datos a través del formulario compartido en el evento. Nuestro certificado es generado por nuestra plataforma y enviado automáticamente a su correo electrónico. Le recordamos que debe revisar el buzón de correo no deseado y en el caso de que no lo visualice, debe ir a nuestra plataforma Aula Docentes 2.0 para descargarlo manualmente. Para acceder a nuestra plataforma, debe ir a auladocentes20.com. Su usuario será el correo electrónico con el cual se registró y la contraseña temporal para usuarios nuevos en la plataforma es la que se está compartiendo en este momento en pantalla. Para los usuarios frecuentes, deben usar su contraseña definida con anterioridad. Muchas gracias por confiar en nosotros. Los esperamos en los próximos eventos. El certificado. Docentes 2.0, pionero en la conexión tecnológica educativa a nivel mundial, que está cambiando el paradigma educativo tradicional, presenta la revista tecnológica educativa Docentes 2.0, con cobertura internacional, indexada, de acceso abierto, revisada por pares y publicada por el grupo Docentes 2.0 C.A, que tiene como objetivo elevar el perfil de la investigación en el marco de la tecnología de aprendizaje, apoyando la investigación que develan las nuevas prácticas y tendencias que contribuyen al desarrollo de los nuevos paradigmas. En la revista tecnológica educativa Docentes 2.0 se publican artículos científicos, destacándose las áreas de tecnología, educación, neurociencias, robótica, ingeniería y medicina. La revista tecnológica educativa Docentes 2.0 hace la convocatoria para publicar en la siguiente edición, con solo cumplir con 1. Ir al sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 2. Descargar la plantilla para artículo o ensayos. 3. Realizar el manuscrito utilizando la plantilla descargada. 4. Registrarse en el sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 5. Subir el manuscrito. 6. Esperar la aprobación. 7. Una vez aprobada, abonar el arancel correspondiente, de acuerdo a la cantidad de autores. 8. Esperar el proceso de arbitraje por pares. 9. Atender las sugerencias de corrección. 10. Subir las modificaciones del manuscrito y listo. El artículo está apto para ser publicado.
Además, te recordamos que el Grupo Docentes 2.0 C.A firma convenios científicos con instituciones de educación superior, tanto a nivel nacional como internacionales, lo cual permite concretar acciones de intercambio de material científico, desarrollo de proyectos de investigación en cooperación internacional, organización de conferencias, seminarios y otras actividades conjuntas que contribuyen a elevar la calidad académica de las instituciones que participan. ¿Tienes dudas? Contacta con nosotros. Recuerda que puedes enviar un mensaje a través del correo electrónico contacto@docentes20.com. El certificado de este majestuoso evento será enviado el día de mañana a las personas que han seguido los siguientes pasos: inscripción, participación en el chat y validación de sus datos a través del formulario compartido en el evento. Nuestro certificado es generado por nuestra plataforma y enviado automáticamente a su correo electrónico. Le recordamos que debe revisar el buzón de correo no deseado y en el caso de que no lo visualice, debe ir a nuestra plataforma Aula Docentes 2.0 para descargarlo manualmente. Para acceder a nuestra plataforma, debe ir a auladocentes20.com. Su usuario será el correo electrónico con el cual se registró y la contraseña temporal para usuarios nuevos en la plataforma es la que se está compartiendo en este momento en pantalla. Para los usuarios frecuentes, deben usar su contraseña definida con anterioridad. Muchas gracias por confiar en nosotros. Los esperamos en los próximos eventos. El evento ha finalizado. Agradecemos su participación. Les invitamos a visitar www.docentes20.com/eventos para más información de nuestros próximos eventos. Los esperamos. El evento ha finalizado. Agradecemos su participación. Les invitamos a visitar www.docentes20.com/eventos para más información de nuestros próximos eventos.